Señor, en este día. Qué bueno estar buscando su presencia, buscando su rostro. En Él es que está lo mejor. Aleluya. Qué bueno, y estamos orando pues por cada una de estas peticiones que la apóstol Marcela ha enviado, ¿no? Para estar orando, para estar intercediendo por Colombia, por las naciones. Estamos orando para que el Señor tenga misericordia, siga haciendo su obra en medio de este tiempo, que necesitamos de Él, necesitamos más de su gracia, necesitamos que Él nos mire con compasión, con su misericordia y pueda ayudarnos a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras casas, en cada uno de los lugares en donde nos encontramos. Dios es bueno. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por estar tú con nosotros en esta noche. Entregamos esta noche a ti, declarando, Señor, y sabiendo que tú eres el sol de justicia, Señor, oh Dios, que alumbrarás, que resplandecerás, Señor, oh Dios, en medio de las naciones. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres, Señor, el que necesitan las naciones, Señor, oh Dios. A ti, Padre Santo, porque tú eres el Rey, Señor, oh Dios. Y todo, Señor, oh Dios, cada día se va enfilando al cumplimiento de tu palabra profética, al cumplimiento de lo que tú dijiste que en el último tiempo habría de pasar. Y queremos, Señor, oh Dios, estar conectados contigo, absolutamente, Señor, estar en santidad, estar haciendo lo que debíamos estar haciendo a tu regreso, Señor oh Dios. Dice tu palabra, bienaventurados los que estén haciendo, los que estén dando el alimento a tiempo, en el momento que deben estarlo haciendo. Y queremos, Señor oh Dios, estar aquí, Señor oh Dios, cumpliendo contigo, con tu palabra, Señor, dando, enseñando tu palabra, declarando tus promesas, declarando tu verdad, Señor oh Dios, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Hoy oramos, Señor oh Dios, por esta ciudad, oramos por Bogotá, oramos, Señor oh Dios, por esta nación de Colombia, oramos, Señor, porque tú tengas misericordia de nosotros, Señor Jesús. Padre, que se detenga, Señor, esta infestación, que se detenga, que pare, Señor oh Dios, que no hayan más muertos, que no hayan más contagiados, Señor Jesús. Te pedimos que tú intervengas a favor de esta nación, Señor oh Dios. Si nosotros como iglesia nos unimos para orar en vigilias, en oraciones en la mañana, en oraciones en la noche, a cada momento, Señor, estar intercediendo, sabemos que tu palabra dice, tú oirás desde los cielos. Y si tu pueblo, Señor oh Dios, se arrepiente, si tu pueblo se humilla, si tu pueblo te busca en oración, Señor, tú, Señor, oirás desde los cielos, oh Señor, y traerás sanidad sobre la tierra. Y hoy te pedimos, Señor, perdona nuestro pecado y trae sanidad sobre esta tierra de Colombia, Señor oh Dios. Que Colombia se vuelva a ti, Señor oh Dios. Vuelve los ojos de esta nación a ti. Vuelve los ojos de Bogotá a ti, Señor oh Dios. Vuelve, Señor, esta tierra a ti y que sea realmente una tierra de avivamiento, una tierra de tu gloria, una tierra donde tú resplandezcas, Señor oh Dios, y de donde aquí, Señor oh Dios, salgan muchos a otras naciones a impartir este avivamiento, a impartir esta gloria, a impartir, Señor oh Dios, lo que tú tienes para ellos y que seamos instrumentos para esto, Señor. Eso queremos ser, instrumentos en tus manos para dispersar, para y distribuir ese avivamiento a las naciones de la tierra. Te bendecimos, Señor, en esta noche y te agradecemos por estar con nosotros, Señor, por fortalecernos, por ser nuestro Padre, por ser nuestro cobijo, por ser nuestro escudo, oh Señor, nuestro sol y nuestro escudo, Señor, oh Dios, alrededor de nosotros. Te bendecimos, te agradecemos por tu amor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estamos aquí orando, ¿no? Estamos aquí declarando la palabra del Señor, porque hay que declarar la palabra, hay que estar intercediendo, no cesar, no cesar. A veces nos cansamos de pronto físicamente, a veces estamos como nos sentimos como un poco agotados,
tenemos que levantarnos. No es tiempo para estar desfalleciendo, es tiempo para buscar fuerzas en el Señor, para declarar la palabra de Dios y para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo para lo que Él quiere seguir haciendo en medio de las naciones de la tierra. Aquí tenía una palabra, es el Salmo 125, que hablábamos de que nosotros debíamos de aprender a confiar en el Señor y no ser como esa vara que es llevada por el viento, ¿no? Sino la palabra dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, Amén. que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y esa palabra la sentía cuando Pastor estaba hablando sobre nosotros aprender a tener esa confianza tal que el Señor, como dice acá, eh, está alrededor de nosotros, está alrededor de nosotros. Y Él nos va a guardar, Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar, ¿sí? Entonces que tengamos esa confianza y esa esperanza en el único que hay que mirar ahora, el único que hay que mirar ahora, se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo el Señor. Y estar así inamovibles, estar firmes, estar parados, como dice la palabra, en la brecha, parados en un lugar firme. Y Cristo es la roca, el lugar donde podemos afirmar nuestros pies y donde Él nos puede hacer sentir seguros. Entonces seguimos declarando, ¿no? Sí, Esta seguimos hablando de palabra esta palabra. que está en Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Es una palabra conocida, la hemos escuchado muchas veces, pero me encanta que podamos meditar, profundizar un poco más y entender un poco más lo que esta palabra dice para nosotros poder posicionarnos, para nosotros poder entender quiénes somos en Cristo y cómo es que debemos ver las cosas según la palabra de Dios. Es muy importante por eso escudriñar, interpretar a la luz que nos da el Espíritu Santo lo que dicen las Escrituras, para nosotros poder afirmarnos en las verdades de Dios. Entonces dice este pasaje que hemos escogido, Primera de Pedro 2, 4 al 10, acercándoos a Él, piedra viva, el Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es escogido, es precioso para nosotros, es lo que el Padre vio como el único que calificaba para poder estar delante de su presencia y cumplir todos los requerimientos de la ley, todas las exigencias del Padre las cumplió Jesucristo. Entonces por eso Él es piedra escogida y preciosa. Y nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y eso somos nosotros, una casa espiritual, un lugar en medio del cual habita la presencia del Señor. Y además de ser la casa, como decíamos ahora a las 3 de la tarde, además de ser esa casa, ese templo para Dios, nosotros como seres vivos, como piedras vivas, como congregación de hombres y mujeres que tememos a Dios, somos la casa espiritual de Dios, además de ser el templo, somos el sacerdocio, los que ofrecemos las ofrendas delante del Señor para ofrecer sacrificios espirituales, dice la palabra, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque Él siempre va a ser el medio a través del cual podemos tener acceso ante el Padre. Y son sacrificios espirituales aceptables porque no le ofrecemos a Dios lo que nos parece, sino lo que Dios nos pide, y como nos hemos acostumbrado a obedecer a Dios a medias. Obedecemos simplemente como nos parece que es según nuestro parecer, pero es que la palabra de Dios no la debemos obedecer según nuestro parecer, sino según la revelación del Espíritu Santo. Según el Espíritu nos dice que debemos obedecer, así debemos hacer las cosas, no a nuestra conveniencia ni a nuestra manera, a la manera de Dios. Y sigue diciendo el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, estabas hablando del monte de Sión hace un momento, pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, vuelve a decir lo que dice el versículo 4. Y el que creyere en él no será avergonzado. Estábamos terminando a las 3 hablando de este versículo y el siguiente, ¿no? La piedra está en Sión. La piedra del ángulo, la piedra que amarra toda la estructura del templo que somos todos nosotros, es Jesucristo el Señor, y está cimentada, está arraigada en el monte de Sión, que representa el lugar de la morada de Dios, el lugar en donde está la alabanza, el lugar en donde Él es adorado, el lugar en donde Él es reconocido. Y una cosa haremos una y otra vez a través de estas transmisiones, y es orar y adorar y reconocer el nombre del Señor. Tiene que ser exaltado, porque Él debe ser levantado en este tiempo como nunca antes. El Señor Jesucristo debe ser levantado. Él debe ser levantado en la tierra. Dice la palabra, a Él, mirad a Él y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando Él sea levantado y todos miren a Él, hasta el último rincón de la tierra puede recibir salvación. Hasta la persona que esté en la parte más recóndita de este planeta puede recibir la salvación. No, y yo creo que también es bueno como que recordemos que nosotros como iglesia muchas veces hemos como arrinconado al Señor, como olvidado, como ignorado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos ignorado al Señor? Hemos ignorado la cita divina que tenemos. El Señor nos dice, yo te estuve esperando para tomar un café contigo. ¿Tú no te has dado cuenta que a veces cuando uno invita a tomar, hace una invitación especial y la persona no llega, ¿tú cómo te sientes? Te sientes muy mal. Pues yo creo que uno se siente menospreciado, ofendido, herido. ¿Y cuántas veces Jesús nos puso cita y no asistimos? ¿Cuántas veces Jesús quiso hablarnos y no lo oímos? No lo oímos. Entonces, aquí tiene mucho que ver esta palabra, ¿no? De que nosotros realmente le demos a Él el lugar que Él le merece, ¿sí? Que Él es el Rey de los Reyes. Nosotros siempre nos arreglamos muy bien para cualquier actividad. Vamos a ir a una cena, vamos a ir a un matrimonio, vamos a ir a una cita con un político, alguna cosa, una reunión importante, nos arreglamos muy bien, a veces nos arreglamos las uñas, nos mandamos a maquillar, nos pintamos el cabello, nos lo mandamos a encrespar, a alisar, bueno, a hacer muchas cosas, pero con el Señor no. Nosotros a veces vamos a la iglesia desaliñados, desarreglados. Antes deberían de agradecerme que yo me levanté un domingo temprano, ¿cierto? A veces creemos eso, pero no, tenemos una cita con el Señor y Él quiere dejar de ser ignorado, quiere que la iglesia nos está sacudiendo para que nosotros como iglesia, pues ya no lo ignoremos más, sino que nosotros como iglesia le pongamos toda la atención que Él merece, porque Él necesita hablar a la iglesia, preparar a la iglesia para ese gran avivamiento. Él necesita hablarnos, y si nos tuvo que encerrar para hablarnos, pues que sea así, ¿no? Ajá. Y Él merece honra. Él quiere ver de parte de nosotros que le valoramos, que le respetamos, que Él es especial para nosotros. Y este es un tiempo para hacerle sentir a Él especial. No porque Él necesite y tenga como un complejo, pues, de que necesita como que su autoestima se suba, no. Pero es que es nuestra responsabilidad como hijos de Él darle el reconocimiento que Él merece, porque Él merece ser adorado. Dice además, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, gloria a Dios para nosotros, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, quieranlo o no, Él ha venido a ser el principal en medio de nosotros. Quieranlo o no, Él es el Señor. Él es el Señor. Y Él vendrá y regirá las naciones con vara de hierro, dice la palabra del Señor. Él será establecido en el trono de las naciones, en el trono del universo está establecido, pero vendrá y a establecer su reino aquí en la tierra, gústele al que no le guste, porque de Él es la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitan, dice la palabra. Dice además el versículo 8, después de que dice en el 7, ha venido a ser cabeza del ángulo, dice, y piedra de tropiezo, que era con lo que terminábamos en esta tarde, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por su desobediencia a la palabra, ellos se hieren a sí mismos. Ellos se hieren a sí mismos. O sea, mientras que Cristo es una roca firme, es un escondedero, es un refugio para todos los que creemos, para los que no creen es todo lo contrario. Es como lo que hablábamos en el día de ayer con respecto a la nube. Tú te das cuenta que cuando el pueblo de Israel estaba huyendo o saliendo de Egipto y se encontró ya a las orillas del Mar Rojo, el ejército egipcio empezó a perseguirlos, ¿no? Perseguirlos en los carros más avanzados de caballos que existían en ese tiempo. Un ejército peligroso, un ejército bien armado, y Faraón mismo lo comandaba para asegurarse de hacer volver a toda esta gente otra vez a la esclavitud, y venía detrás de ellos. Pero dice la palabra que cuando se abrió el mar, milagrosamente, la nube de Dios se puso entre el pueblo de Israel que iba pasando en seco y los egipcios, ¿no? Entonces, mientras que al pueblo de Israel esa nube era protección, esa nube era sombra, esa nube era el respaldo que ellos necesitaban, para los egipcios se convirtió en oscuridad y tinieblas, No ¿no? veían nada. No veían nada, así el ejército, así el pueblo de Israel estuviera muy cerca, ¿no? Que para mí fue una revelación cuando yo lo estuve leyendo en este tiempo, que uno piensa, siempre se lo muestran, pues yo le decía a mi esposo en las películas que el pueblo de Israel pasa y viene el pueblo egipcio ahí detrásito y como que, uy, ya les van a alcanzar, ya les van a alcanzar, y la última que sube esto toca agarrarla de la mano porque ya les va a alcanzar, y entonces uno se imagina según la película, ¿cierto? Pero cuando uno lee la palabra se da cuenta que no fue así. A pesar de que ellos iban en carros, esa nube como que no los dejaba avanzar, ¿sí? No los dejaba avanzar. Y eso mismo también lo tenemos en la Segunda Guerra Mundial, fue con Hitler y Churchill, que vino detrás de él. Yo les puse ese video en la iglesia y comenzaron a orar, a orar, a orar, y dice que hubo una nube muy espesa, y decían que Hitler venía a acabar, pues, y Hitler nunca llegó, nunca llegó. ¿Por qué? Porque había una nube muy espesa, una neblina. Entonces, a veces esa neblina, como se dice, para nosotros como hijos es una bendición, pero para el pueblo que nos quiere dañar no es una bendición. Entonces, me parece muy interesante pues lo que estás comentando. Sí, que eso le pasó a los egipcios, y yo lo que interpretaba de ese pasaje era como si ellos en el mismo lugar estuvieran patinando, patinando. ¿Cómo es posible que con caballos no fueran a alcanzar personas que iban, mujeres, niños, ancianos? Con ¿Cómo no los van a cosas, coger? cargando. Y eran el ejército más adelantado en ese tiempo, y como decimos nosotros, con los corotos, ¿no? Ahí al hombro, con todo encima. ¿Cómo es posible que no los van a alcanzar? Pero es que Dios hace milagros, ¿sí? Y puede hacer patinar y patinar al enemigo en el mismo puesto y no avanza para nada. ¿Por qué? Porque es un milagro, porque es la gloria de Dios. Amén. Y entonces dice aquí, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, las personas que no aceptan al Señor, en lugar de convertirse eso en una bendición, se vuelven la peor maldición que pueden tener, de no recibir al Señor, de no estar de su lado. No hay nada peor que tener a Dios de enemigo. No hay nada peor. Y por eso ese es el tiempo de volverse en amistad con Dios. No, y que, perdón, la palabra dice que no hay cosa más horrenda
que caer en manos de un Dios vivo, ¿cierto? Y hoy, hablando de toda esta gente de Guayaquil, cómo están cayendo en las calles muertos, yo me dolía el corazón con las familias. Aún las familias están teniendo que sacar los cadáveres oliendo, ya hay olor, descomposición de los familiares y sacándolos con ese olor. Y yo decía, Señor, ¿cuántas de esas personas se les predicó el evangelio y no, ellos pensaron que iban a vivir muchísima? ¿Cuántos de esa gente hicieron planes? ¿Cuántos de esa gente trabajaban en una empresa y tenían seguridad y eran pensionados? ¿Cuántas de esa gente tenían ya un futuro que iban a hacer, tenían empresa? ¿De qué les sirvió? ¿De qué les sirvió? Qué indigno es morir de esa manera. ¿Cuántas de esa gente, Dios también me decía, cuántos de esa gente no se les predicó? No hubo una evangelización. Entonces hay una gran responsabilidad en nosotros como iglesia. Como iglesia, ¿cuántas de esas personas? Y es bueno que tú reflexiones. ¿Qué estás haciendo con el evangelio? ¿Lo estás guardando? Que tú recibes y, ay, no, yo no lo comento a nadie porque, uy, qué pena, ¿qué pensarán de mí? No, que nadie debe saber que yo soy cristiano, nos volvemos de los agentes secretos, ¿no? Entonces, es importante que reflexionemos sobre eso. ¿Cuántos de esos se les predicó y siguieron su vida y no les importó lo que Dios, el propósito de Dios en sus vidas? Porque yo te digo a ti, tú tienes un propósito, tú naciste y estás destinado para cumplir un propósito. Para desarrollarte en este mundo, sí, pero con un propósito de lo alto. Amén. De lo alto, no de tus emociones y de tu desarrollo personal, sino de lo alto, de lo alto. Entonces el que no recibe al Señor merece un castigo judicial, que eso es lo que el Señor hará de hacer en el juicio, ¿no? Determinar una sentencia de castigo al que no le recibió en su corazón, como dices tú, que tuvo de pronto y muy posiblemente la oportunidad de hacerlo, pero que no la aprovechó. Y Cristo mismo va a rechazar en el juicio a los que le rechazaron a él. Esa piedra que fue reprobada, esa piedra que fue desechada por los edificadores, dice la palabra, ahora esa piedra les caerá encima. Aquellos, escúchame lo que decía alguien, aquellos que se hicieron del rogar, ahora van a rogar que por favor me dejen entrar a los cielos, que por favor me den la salvación. Los que se hicieron del rogar, ¿cuántas personas tú le has predicado y se hacen del rogar, ¿no? Le hacen el feo a uno, hasta se burlan de lo que uno les está compartiendo. ¿Cuántas personas tú estás visitando continuamente y paladeándolos por aquí, paladeándolos por acá, haciéndoles entender la verdad y no quieren caminar con el Señor? Le hacen creer a uno que sí están interesados, pero la verdad no quieren comprometerse con el Señor. Y va a llegar un momento, por eso dice la palabra, que será un lloro y un crujir de dientes. Será un arrepentimiento, un remordimiento el terrible de no haber aceptado al Señor cuando era tiempo. Porque esta dispensación de la gracia, amados hermanos y amigos, esta dispensación no va a durar para siempre y está terminando la dispensación de la gracia y vamos a entrar a otra dispensación de tiempo completamente diferente en donde tú estás o no estás. Vamos a elegir el bando en el cual estar. No va a haber términos medios, o estamos o no estamos. Y dice el versículo 9, que es muy hermoso y que todos lo repetimos continuamente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, elegido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Era lo que precisamente mi esposa estaba enfatizando en este momento. Tú y yo tenemos un destino grandioso en las manos del Señor. A veces pensamos en el cielo como un lugar de nubes y con arpas, nosotros con alitas y como tocando eternamente ahí en el trono y como que no se nos cansan las manos de tocar y como que no va a haber nada más que hacer, qué aburridor, ¿no? Y no, los cielos tienen
demasiado trabajo. Hay muchas cosas que hacer en los cielos y vamos a ser repartidos todos nosotros como el pueblo de Dios en diferentes actividades que el Señor tiene para hacer en el universo, en las dimensiones que se mueve, ¿no? Entonces tenemos que estar usados por el Señor, seguir Dios en los cielos como sus siervos. Pero aquí en la tierra, dice el Señor, usted linaje y recibe esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir linaje escogido? Que tenemos una dignidad al estar en Cristo, quien es el escogido de Dios, y tenemos una dignidad por el origen del mismo Señor y por el parentesco que tenemos con Él. Es como una... Entonces Él es el dueño de todas las cosas. Imagínate, venimos a proceder. Tenemos ese linaje de parte del Señor. De acuerdo al linaje, te tenés que comportar. Exacto. ¿Sí? Porque si somos un linaje, tenemos pues que comportarnos como es digno, como Él lo merece. Un linaje, cosas Exactamente. Real sacerdocio. Entonces dos cosas se unen ahí. Reyes y sacerdotes. Somos nosotros. Como cuando estábamos orando en los objetivos de oración de la pastora Marcela, estábamos diciendo, realeza, ¿por qué? Porque tenemos una unción para gobernar, para ejercer gobierno, para ejercer influencia la palabra del Señor, porque se cree que Melquisedec era Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento. Nación santa, amén. Entonces ya no somos como Israel, ¿no? Un pueblo que venía de un linaje terrenal, no, nosotros somos de un linaje celestial, una nación separada. Recuerda que la palabra santo significa no ordinario, o sea, alguien especial, que no es de lo ordinario, de lo común. Y tú y yo somos especiales para el Señor. Y tú debes verte así, como alguien especial que Dios te da un instrumento para hacer uso en este último tiempo. Dice además, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Somos de la propiedad particular de Dios. Somos nosotros. Porque, ¿cómo nos adquirió el Señor? A precio de sangre. Nos rescató precio de sangre. Dice la palabra que el rescate que Él pagó fue su misma vida y nos rescató de ese secuestro en el que nos tenía el diablo en el pecado. Amén. Tesoro del Señor. Y somos llamados ¿a qué? ¿Qué dice la palabra? A anunciar sus virtudes, ¿no? Las virtudes de su gracia, las virtudes de su misericordia, las virtudes de su bondad, lo que es el Señor en sí mismo. Eso es lo que somos llamados a anunciar. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Su bondad, su grandeza. Y tienes que llevarles, este es el tiempo urgente de llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Y termino leyendo el versículo 10 que dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, todos nosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. ¿Y por qué somos pueblo del Señor? Por la gracia de Dios. No hicimos méritos para eso. Fue el Señor el que nos llamó, fue el Señor el que nos hizo un pueblo, no siendo nada. Y sin embargo el Señor nos llamó y nos hizo suyos, nos hizo de su propiedad y ahora estamos con el Señor. Tenemos mucho por todo lo que Él hizo. que tú nos dio el arca de Noé con su familia. Lo único que él podía ver era el cielo. Tenía sí, una ventana con el cual él podía comunicarse con Dios, pero él no podía ver nada. Y así estamos en este momento, con el portal abierto, amén, ¿no? Con el portal abierto y todos mirando allá y no podemos hacer nada. Todos aquí en las casas y no sabemos qué va a pasar. De la orden. Hasta que Dios, sí, hasta que Dios dé la orden y digan ya pueden salir, ya pueden hacer, porque nosotros necesitamos depender del Dios. Tú y yo necesitamos depender de Dios. Este es como decía yo,
exprima Amén. sobre nuestras agendas, que son solo borradores. Tu agenda es un borrador delante de Dios. Cuando Él decida, Él la cambia, Él le da un giro. Él le da un giro a tu agenda y te dice, no, Él le da un giro a tu vida. Tú tienes tus planes y tú dices, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer... Y Dios dice, pues muy bonito y todo, pero yo la voy a cambiar. Y Dios te da la vuelta y de pronto resultas haciendo cosas que ni pensabas hacer. Nosotros no pensábamos pues nunca que íbamos a hacer esto. Y mira el Señor lo que nos tiene haciendo, aprendiendo, pero es una bendición. Así es de que alíñate con el propósito de Dios, alíñate con el corazón del Padre y vamos a ver grandes frutos. Amén. Qué excelente lo que dices. Mira, ¿cuándo tú ibas a creer que Dios iba a parar el mundo? ¿Cuándo? ¿Ya no tienes fútbol? Ni ciclismo. Ya está parado todo. Hasta los olímpicos, el entretenimiento. Sí, Hollywood está parado. La gente lógicamente no puede ir a cine. Hay pérdidas terribles en todos los ámbitos del entretenimiento, del arte, de la economía en general, de los negocios, las empresas. ¿Ah? No creíamos en esto. No creíamos que esto iba a pasar, pero está pasando. Está pasando ante tus ojos. Está pasando algo que jamás en la historia de la humanidad había pasado. Ay, pero ya habían pestes, ya habían... No, pero de la manera como está pasando en este momento, nunca había pasado. Y la sociedad moderna está siendo sacudida, resquebrajada, está siendo impactada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él tiene en sus manos el tiempo, Él tiene en sus manos al mundo. Así que vamos a orar y vamos a terminar en esta noche. Primero que todo, dándole gracias a Dios por darnos ese lugar, por habernos llamado linaje escogido, su nación santa, su pueblo adquirido, su tesoro. Eso eres tú y soy yo. Qué privilegio podernos llamar hijos de Dios. Y si alguien me está viendo y no tiene aún ese privilegio, este es el momento de entrar al reino de los cielos, simplemente abriendo tu corazón y reconociendo tu pecado y dejando que la sangre de Cristo te limpie, te lave de todo pecado que puedas haber cometido en el pasado. Ahora mismo. Y si de pronto de pronto estuviste alejado del Señor por mucho tiempo, este es el tiempo de volver y volver con toda. Ya no te pongas a poner atención de que me ofendieron, de que es que me hicieron, de que es como me trataron. Este es el tiempo de alinearse con Dios con todo y comprometerse con todo el corazón, porque el tiempo está cerca para estar listos nosotros para irnos con el Señor. Padre, te agradecemos en esta hora todo tú lo que haces, Señor, de la manera que lo haces. Nos sorprende, Señor, oh Dios. Has detenido el mundo, Señor, y en gran parte, como nos has revelado, por causa de la iglesia primeramente, y en segundo lugar, por causa de los que aún no te conocen, Señor. Pero que tanto los unos como los otros podamos advertir los tiempos en los que estamos y alinearnos contigo, Señor Jesús, y ponernos serios con el reino de los cielos y dejarnos, Señor oh Dios, usar por ti y dejarnos guiar por ti en este tiempo tan clave que está viviendo la humanidad, Señor oh Dios. Queremos estar en el bando correcto, queremos estar del lado correcto, Señor, porque pronto, Señor oh Dios, en la tierra van a haber dos bandos, no van a haber tres, o los que siguen o los que no siguen, o los que adoran a Dios o los que adoran al otro, Señor oh Dios, pero nosotros queremos estar de tu lado por siempre, para la eternidad, Señor oh Dios. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final, Señor oh Dios. Pon en nosotros esa gracia, pon en nosotros esa tenacidad de mantenernos fieles hasta el final. Te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, por la sangre derramada, por la obra del Calvario. Gracias por escogernos, lavarnos con tu sangre y atraernos a tu amor, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho tuyos, Señor oh Dios. Permítenos vivir, Señor, que
la manera en que nosotros podamos retribuir de algún modo lo que has hecho por nosotros es vivir eternamente para ti, Señor, oh Dios, y servirte y hacer tu voluntad. Te agradecemos, te exaltamos. En esta hora bendecimos cada persona que está allí al otro lado, en esta transmisión, y aún los que aún no te conocen, que vengan al arrepentimiento, que hagan una oración de arrepentimiento delante de ti y se liguen a ti desde hoy, Señor, y empiecen a caminar en fidelidad delante de tu presencia. Te agradecemos, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Para las personas abrir su corazón a Jesús, díganle, o se quieren reconciliar con Él, díganle: Señor, yo me arrepiento de todo pecado que haya cometido contra ti. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, y te pido que me laves con tu preciosa sangre. Me arrepiento de cada uno de ellos, Señor, y abro las puertas de mi corazón, de mi vida, de mi casa, para que tú entres y seas mi Señor, mi Rey y mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, les invito mañana. Vamos a hacer ponte la camiseta para orar por Colombia, para interceder por Colombia. Entonces mañana vamos en todas las transmisiones, la de las 9, la de las 3 y la de las 7, vamos a tener las camisetas y vamos a mandar fotografías donde están viendo la transmisión junto con la familia o con los que estén allí en tu casa con la camiseta puesta de oración por Colombia, de intercesión por Colombia. Invita a otros, dile: ponte la camiseta para orar por Colombia. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, estamos por nuestra nación, estamos por nuestro país, estamos intercediendo. Que nos manden la foto al celular 314-885-0335. Repeat. 314-885-0335. Entonces se toman al WhatsApp, se toman la foto y nos la mandan al WhatsApp. Amén, amén. Entonces, así quedamos, es que quedamos pendientes. Claro que creo que aún por Facebook pueden enviar las imágenes. Y no sé si se nos da la posibilidad aquí de poder mostrar alguna. Vamos a ver. Podemos. Estamos nosotros aquí experimentando. Bueno, entonces suscríbete al canal si no te has suscrito allí de Una Iglesia Feliz CCF, o visítanos en nuestra página www.comunidadcristianadefe.com. Estamos ahí en YouTube, estamos ahí en Facebook, estamos en diferentes redes para que cada uno pueda acceder a las enseñanzas y todo lo que hemos compartido. Mañana, 9 de la mañana, les esperamos para que estén conectados con nosotros, orando, intercediendo por esta nación y ojalá con otras personas que de pronto hasta el momento no lo hayan hecho. Los que tienen sus discípulos, anímenlos a conectarse a través de @ccfsur. Dios les bendiga, mis hermanos, un abrazo y mañana nos vemos bien temprano.